reconstrucción de los vasos sanguíneos, el polígono de Willis, que puede ser rotado en 360 grados, que me permite descartar malformaciones. Entonces, para yo descartar una malformación arteriovenosa, es mejor una angiotomografía que una angioresonancia porque tiene una reconstrucción en 3D. Y acá hay una reconstrucción en 2D, está la base del cráneo en 3D. ¿Okay? Cuando utilizamos contraste, el contraste que usamos es yodo. El yodo puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede ser yodo iónico o no iónico. El que más usamos es el iónico, pero puede ser tóxico y producir hiperosmolaridad y daño en el corazón o en el riñón, principalmente en el riñón. Es por eso que antes de hacer una tomografía con contraste, debo hacer un estudio de creatinina para ver la función renal. ¿Ok? Puede haber reacciones anafilácticas que son leves, que no superan el 0.4%. ¿Cuándo utilizo contraste? Cuando hay una rotura de la barrera hematoencefálica en lesiones tipo tumorales, neoplasias, infecciones, desmielinización. En un proceso vascular como isquemia o sangrado no capta contraste. Entonces, cuando hay rotura de la barrera hematoencefálica, puede producir la captación de contraste. Vemos acá que el contraste va a los vasos sanguíneos, puede ir a las meninges, puede ir a las glándulas pineal, puede ir a los plexos coroideos y está alterado en tumores, inflamaciones y cierto tipo de enfermedades. ¿Cuándo pido contraste o no? Sin contraste, malformaciones congénitas, traumatismos, ACV, hemorragias, hidrocefalias, demencias. Con contraste, en neoplasias, infecciones, alteraciones vasculares, inflamatorias, etc. ¿Ok? La dosis, pues una tomografía equivale a 200 radiografías, por eso es que hay mucha radiación. No se debe realizar en menores de 5 años de edad o en gestantes debido a la radiación y al riesgo de teratogenicidad, pero obviamente depende de las circunstancias. Si es el único medio de diagnóstico, pues hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? En una embarazada sobre todo, en los niños hay radiosensibilidad que puede acumularse y después producir tumores oncológicos, ¿no? Leucemia, linfomas, etc. Entonces, básicamente la tomografía en emergencia sirve para descartar sangrado, ya que el sangrado aparece inmediatamente. En cambio, la isquemia puede aparecer después de 24 horas. Entonces, una tomografía normal en un paciente en emergencia que tiene una hemiplegia, un síndrome focal, no descarta que tenga una lesión. ¿Okay? Y eso sí ve un sangrado, es inmediato, aparece un hematoma, una hemorragia subaracnoidea, o en patología tumoral o infecciosa. Es mejor que la resonancia para calcificaciones y para lesiones óseas. Y el ACV, pues como les decía, puede ser normal hasta un 50% de los casos en las primeras 24 horas y después puedo hacer un control. Pues las indicaciones secundarias cuando no tengo resonancia podría ser epilepsia, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, encefalitis, pero no me ayuda a ver a detalle las lesiones. Solo es si es que no tuviera resonancia. Entonces vamos a ver acá un corte normal. Esta es una tomografía y se realizan cortes separados en la parte superior y cortes más continuos en la parte inferior porque está la base del cráneo que tiene múltiples estructuras. Entonces son múltiples cortes en la base del cráneo a este nivel. Entonces tenemos acá el primer corte, viendo los compartimientos del cerebro, el compartimiento anterior, medio y posterior. Vemos la imagen hiperdensa que es hueso, hipodensa que es aire, es las vías adenoidales, mastoideas, y el parénquima que es isodenso. Luego un corte superior vemos la silla turca, las apófisis clinoides, lóbulos frontales, temporales. Acá está el cerebelo, la tienda del cerebelo, este es el cuarto ventrículo y este es el agujero magno, que es la confluencia de los senos venosos longitudinal y transverso. En un corte superior ya aparece el cuarto ventrículo, los hemisferios cerebelosos, los lóbulos temporales o los polos con el ventrículo lateral en su cuerno temporal y estos son los lóbulos frontales. En este corte superior ya empieza a aparecer los ventrículos laterales,
Acá tenemos entonces los lóbulos frontales, parietales y el cerebelo. En un corte superior aparece ya el ventrículo lateral. El ventrículo lateral tiene un cuerno frontal, un cuerno occipital que va hasta la parte temporal, ¿ok? Y acá vemos lo que es los caudados, globo pálido interno, globo pálido externo. Aparece lo que es el mesencéfalo, ¿no? Y se diferencia un poco la corteza de la sustancia blanca. En este corte, los ventrículos laterales bien definidos, los plexos coroideos y la diferenciación córtico-subcortical, sustancia gris, sustancia blanca. En este corte superior, el ventrículo en toda su extensión, vemos más la diferenciación de la sustancia gris y blanca, y los ventrículos, los lóbulos frontales, tanto izquierdo como derecho. ¿Ok? Entonces, cuando hay variantes de la normalidad, cuando el paciente se mueve, por ejemplo, y pueda producir asimetría de los ventrículos por el movimiento y pensar que hay una malformación, una masa que produce desviación de la línea media, pero no es así. Parece una dilatación anormal del ventrículo lateral, pero es porque el paciente está movido. O cuando hay lesiones, calcificaciones pequeñas de los ateromas de los vasos sanguíneos que pueden confundir con calcificaciones patológicas, calcificaciones múltiples o efectos de la tomografía, que son efectos de movimiento, efectos artefactos de movimiento. Igual acá, miren múltiples artefactos de movimientos porque el paciente estaba inquieto, estaba agitado, estaba con encefalopatía, etc. Esta es la ventana ósea que me permite ver fracturas básicamente y lesiones osteolíticas. Entonces tenemos una ventana parenquimal que la hemos visto anteriormente y una ventana ósea que es esta para ver fracturas. Cuando hay un TEC voy a pedir eso. Y vemos acá una lesión donde están las flechas, una lesión osteolítica en la parte posterior, granulaciones aracnoideas se llaman, que puede ser tuberculosis, metastasis, etc. Ahora veamos un poco de la resonancia. La resonancia magnética es el mejor examen para estudiar el cerebro. Entonces, la resonancia magnética va a ver a detalle lo que es el cerebro con todas las estructuras, si hay patología vascular, si hay malformaciones, etc. Entonces, vamos a ver que esta resonancia no usa radiación, usa magnetismo, por tanto es bastante inocua, puede ser usado en pacientes con gestación, en niños. El contraste que es gadolinio no requiere una evaluación de la función renal y hace que el problema es el tiempo. Demora más o menos 30 minutos en realizar una resonancia magnética, en cambio una tomografía 3 minutos, bastante sencilla. En cambio las otras, como tiene varias secuencias, demora más tiempo. Y ahora vemos que la resolución de las imágenes depende del teslaje. Teslas es el número de resolución que usa este equipo. Y hay de 0.25, de 1.5 y de 3. Lo que más usamos ahora en nuestro medio es de 1.25 y 3 teslas. Cuanto más teslas tenga, más definido, más nítida las imágenes. Vamos a ver. ¿Cuáles son las secuencias básicas? Tenemos T1, donde yo veo lesiones anatómicas. T2 detecta lesiones que contengan líquido. Densidad protónica, que no usamos mucho, FLAIR. El T1 es el único que tiene contraste. Entonces sería T1 con contraste cuando lo requiera, T2 y FLAIR. Son las secuencias principales que vienen en una resonancia.
Luego vemos que puede haber difusión, perfusión y espectroscopía de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Vemos acá una secuencia T1 donde es como un corte de un cerebro normal. La sustancia gris es gris, la sustancia blanca es blanca. Vemos definido lo que es la cabeza de los caudados, globo pálido interno, externo, los tálamos, los ventrículos laterales en su cuerno frontal, ventrículos laterales en su cuerno occipital. Y ven a detalle cómo se diferencia la corteza de la sustancia blanca. Esta es una secuencia T2 donde hay imágenes tipo hiperintensas. Estos son hipointenso, isointenso, hiperintenso. En cambio, tomografía era densidades, acá son intensidades o hiperseñal se llama. ¿Ok? Entonces vemos que el T2 detecta lesiones que contengan líquido. Si yo acá tendré una lesión, me voy al T2 y digo, ¿es sólido o es líquido? Vemos acá un corte coronal, un corte sagital. Estos eran corte axiales, corte coronal de una secuencia T2. Vemos el hipocampo, que es la estructura más epileptogénica. Vemos el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, los ventrículos laterales. Vemos el corte sagital, el lóbulo frontal, parietal, occipital, el cuerpo calloso, el ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y medio. Cerebelo, entonces esta es la tienda del cerebelo que divide el hemisferio occipital del espacio que contiene el cerebelo, ¿no? Entonces, como ven a detalle, yo puedo ver todas las estructuras sin alteración. Y también puedo ver los vasos sanguíneos, ¿ya? Y los vasos sanguíneos puedo hacer una reconstrucción en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, pero no es tan sensible como la angiotomografía. Entonces, nuevamente, para malformaciones, para estudio vascular, es mejor una angiotomografía. Para patología cognitiva como demencias, donde tengo que ver atrofia cerebral, atrofia del hipocampo, pues las resonancias es el mejor examen. Más que la tomografía no me habla a detalle una atrofia, por ejemplo, hipocampal, mesial temporal, demencias vasculares. Vemos acá un paciente con una atrofia marcada, los surcos están pronunciados, miren acá el hipocampo está completamente atrofiado, este es el mesencéfalo que tiene la forma de un Mickey. Y vemos acá como hay múltiples lesiones, infartos a pequeño vaso, ven acá estas manchas blancas en el flare, indica que el paciente podría tener hipertensión, diabetes y tiene infartos que se llaman leucoariosis, infartos vasculares lacunares múltiples que me van a dar lugar a demencia. También para ver infartos cerebrales, obviamente reconocer el territorio vascular es de elección. Entonces veamos acá, por ejemplo, un paciente que está con una tomografía cerebral, no hay aparentemente nada, y acá vemos una imagen hipodensa extensa, esto se llama el signo de la cuerda, que son signos precoces de infarto cerebral o un ligero borramiento a nivel de los ganglios basales. Estos dos signos son típicos de que el paciente va a tener un infarto cerebral en las próximas horas. A veces solo encontramos eso en la tomografía inicial. Recuerden que la tomografía es normal las primeras 24 horas. Vemos acá un infarto agudo, una imagen hipodensa extensa en el territorio de la arteria cerebral media y acá un infarto posterior en el territorio de la arteria cerebral posterior. Entonces, imágenes hipodensas. Siempre un infarto generalmente es medio triangular, córtico, subcortical. ¿Ok? Y vemos acá, por ejemplo, cómo, esta es una tomografía, vemos acá un infarto a nivel de los ganglios basales, la cápsula interna, le hacemos una resonancia magnética, vemos el infarto, le hacemos la secuencia FLAIR y vemos que además tiene dos otros pequeños infartos lacunares que no se ven en la tomografía. Por eso la importancia de la resonancia magnética. En la resonancia entonces podemos hacer estas secuencias que se llama difusión y perfusión, que me dicen cuál es la magnitud del infarto, qué arteria está afectada y si yo puedo trombolizar o no de forma oportuna, si es que todavía hay un tejido recuperable y no hay una isquemia o una necrosis. Entonces,
La difusión se pide cuando tengo un infarto reciente, aparece a los 5 minutos de producido el infarto. Entonces, si tendría una tomografía normal y el paciente tiene clínica, debería pedir una resonancia con difusión y perfusión para ver si esa zona infartada todavía es recuperable, que vemos acá. Vemos acá que es la zona que está infartada y podemos hacer una trombólisis si es 4.5 horas para poder mejorar el flujo sanguíneo. Luego, en el caso de sangrado, pues la tomografía es el examen de elección. Se ve ampliamente cómo hay la imagen hiperdensa a nivel posterior, el ventrículo del cuarto ventrículo que obstruye la fosa posterior. Este es un sangrado intraparenquimal. Este es un sangrado intraparenquimal con invasión ventricular. Se llama Fisher 4, hay una clasificación de Fisher. Y me dice pues que hay un sangrado que puede ser hipertensivo, que puede ser de tipo aneurismático, traumático, etcétera, pero el sangrado aparece inmediatamente, producido el evento. Esta es una hemorragia subaracnoidea, como se dibuja el polígono de Willis, indicando que hay una rotura. La más común es la rotura de la comunicante posterior, que indica que hay un aneurisma roto y un sangrado. También sangrados intraventriculares o un pequeño sangrado parenquimal, entonces la tomografía va a ser superior a la resonancia magnética. Vemos acá entonces patología tumoral primaria, vemos la resonancia en las secuencias T2, la secuencia T2 corte coronal y un T1 donde vemos que el contraste nuevamente sirve para lesiones que tengan rotura de la barrera hematoencefálica, es decir, neoplasias, desmielinización o infecciones. Vamos acá, que esta es una resonancia normal, aparentemente no hay nada, le pongo contraste y se ve una imagen acá captadora de contraste que puede ser debida a un glioma de bajo grado. Vemos acá cómo la imagen es heterogénea, capta contraste como si fuera un mordisco. Esta es una lesión neoplástica. Nunca va a ser una isquemia porque la isquemia no capta contraste. Y no es así, es más homogénea, córtico-cortical. Esta es heterogénea como mordida. Igual acá, miren esta imagen cortical digitiforme, hipodensa. Y acá está la lesión captadora de contraste y todo lo demás es edema vascular. Igual acá, miren la resonancia, evidencia una lesión redondeada que contiene líquido y edema perilesional. Vemos acá que capta contraste en anillo y se hace una biopsia y este era un glioma de alto grado. Para lesiones de tronco cerebral, la resonancia es el examen de lesión. Miren una tomografía normal. No hay ninguna lesión, sin embargo le pido una resonancia y hay un tumor en fosa posterior en toda esta zona, un mesencéfalo, protuberancia, casi está bulbo, entonces un glioma de bajo grado, un glioma de tronco muy común en niños. Entonces la tomografía normal no evalúa fosa posterior, cerebelo o tronco cerebral, no sirve, para eso la resonancia magnética. Para tumores primitivos, para el diagnóstico diferencial y para poder catalogarlos y poder diferenciar de infecciones, se hace una espectroscopía. La espectroscopía lo que hace es evalúa el metabolismo de la neurona y tengo 3 picos, N-acetilaspartato, que evalúa integridad de la membrana neuronal, creatina que es multiplicación neuronal, colina, multiplicación neuronal, creatina, metabolismo. Entonces, cuando la colina está encima del N-acetilaspartato, indica que esto es una neoplasia. Cuando el N-acetilaspartato está encima de la colina, indica que esto es benigno y hay otros picos como lípidos, por ejemplo, que me indica que esto es un proceso infeccioso. Entonces, yo veo esta imagen y digo, ¿es una neoplasia? No, es una tuberculosis porque tiene lípidos. O es un hongo, por ejemplo, un granulo hemaposoma. En este caso fue tuberculosis. Para eso sirve la espectroscopía, para decirme es benigno, maligno, neoplásico.
Entonces, la resonancia es el método ideal para detectar lesiones únicas o múltiples porque me da estadificación del tumor. Y para evaluar lesiones intra o extraaxiales. Vamos a ver el edema, que capta edema digitiforme en lesiones neoplásicas, edema extenso, heterogéneo, en anillo, vamos a ver eso acá. Entonces vemos manifestaciones, una imagen hipodensa a nivel del lóbulo frontal del lado izquierdo y vemos que capta contraste redondeado. Esto es una metástasis de un carcinoma prostático. O vemos acá en FLAIR, no se evidencia ninguna lesión, pareciera acá alguna imagen hipodensa, le pongo contraste y tiene una lesión pequeña, única, metastásica de cáncer de mama. Esto también podría ser un cisticerco, podría ser toxoplasmosis. Entonces, me identifica a detalle. En una tomografía no pudiera haber visto esta lesión única. Vemos acá en la tomografía múltiples imágenes hipodensas, subcorticales, heterogéneas. Le ponemos contraste, captan contraste. Son metástasis múltiples de cáncer de próstata. O vemos estas imágenes redondeadas, heterogéneas, captadoras de contraste y con edema perilesional, esto es también metástasis. Entonces, como ven, la metástasis puede simular muchas lesiones, desde redondeadas, heterogéneas, quísticas, calcificaciones. ¿Ok? Entonces, a veces la tomografía, vemos que aquí hay una lesión, puntiforme más edema, acá hay otro, le hago una resonancia, perdón, y puedo ver a detalle la imagen, esta lesión acá, captadora de contraste. Igual acá en melanoma, el carcinoma de piel más agresivo, como hay una lesión redondeada que parece quística, media sólida, es una lesión hemorrágica, con componente hemorrágico. Vemos acá un paciente con carcinoma de mama y tiene calcificaciones múltiples que pueden simular un cisticerco, pero es metástasis. Igual acá, lesiones múltiples, redondeadas, heterogéneas, captadoras de contraste, no se ve bien, se ve mejor acá. Y estas lesiones pueden ser con líquido dentro o sólidas o calcificadas. Eso nunca va a ser algo benigno, generalmente es metastásico. No se ve bien acá, en este caso es una lesión de cisticerco, es una lesión redondeada quística en T2 que contiene edema perilesional, vemos acá. Le hago un Western blot positivo para cisticerco. En fase aguda debemos dar tratamiento con albendazol, corticoides. Vemos acá en la difusión, sirve para ver isquemias. Las isquemias pueden ser por obstrucción de un vaso, pero también pueden ser isquemias por vasculitis, porque un tumor obstruye un vaso y produce una isquemia secundaria, porque el paciente tiene un problema reumatológico y da una vasculitis a pequeño vaso. Entonces la difusión me dice, aparte de la lesión, hay una pequeña isquemia adicional por vasculitis. Para eso sí. Y las extraaxiales por fuera del cerebro generalmente son en la meninge o en la calota craneana, son lesiones también que pueden producir efecto de masa y compresión, como en este caso, colapso del ventrículo ipsilateral. Pueden ser lesiones osteolíticas en sarcomas, por ejemplo, metastásicas. Vemos una lesión extensa, redondeada en calota craneana. Le hago la ventana ósea y puedo diferenciar más la lesión. No está dentro del cerebro, está por fuera. En este caso hay metástasis subaracnoideas también, son muy pequeñitas, generalmente en mieloma en pacientes, en niños. Este es un cerebro de un niño. O las metástasis durales en cáncer de mama, o puede haber trombosis venosa a este nivel, pasan el seno longitudinal, entonces puede trombosarse y originar una trombosis, cefalea intensa, o puede originar metástasis solo en la meninge y originar un efecto de masa y compresión, como vemos en toda esta zona. Y estas lesiones también líticas, los meningiomas generalmente están localizados en la línea media, son extraaxiales y dependen de la meninge y siempre van a estar en la línea media en la mayoría de los casos. Son tumores benignos, pero
por efecto de masa pueden producir epilepsia, cefalea permanente y hay que retirarlos si crecen mucho, ¿no? Entonces, esas serían las principales patologías de nuestro medio. ¿Preguntas? Camino 2, 62, 270. Ahí está. Perdón. Sí, ¿alguna pregunta? Todo claro, doctor. Ok, entonces paso con la doctora Leiva. Va a hablarles de electroencefalograma. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me confirman si recepcionan bien mi audio? Buenas tardes, doctora. Así se la escucha. Perfecto, Natalie, muy bien. Ya saben que pregunto primero a mi grupo de la primera semana. A ver, vamos a empezar a compartir. Yo creo que mejor comparto pantalla, más práctico. ¿Me confirman si están visualizando bien la pantalla, por favor? Aún no se ve, doctora. ¿No se ve? Estoy compartiendo No. pantalla de frente para evitar problemas. A ver, un ratito. Ya, me había olvidado de un paso. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Estamos? Sí, ahora sí se ve. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ya han estado tratando el tema de neuroimágenes con el doctor Dueñas. Ahora vamos a hablar de otro examen neurológico que hacemos o que realizamos bastante en la consulta y en emergencia en la parte de neurología general. Y es el estudio del electroencefalograma. Yo creo que la mayoría de ustedes en algún momento han escuchado hablar de este estudio. Es bastante útil cuando hablamos de algunas patologías neurológicas e inútil en otras. ¿Por qué lo digo así? Un poquito brusco porque actualmente hay un sobreuso de algunos estudios, ¿no? El tema de neuroimágenes, por ejemplo, tomografías se piden con mucha frecuencia, olvidando los problemas de la radiación de este examen. Todo tiene sus indicaciones. En el caso del electroencefalograma es un estudio que tiene indicaciones específicas. No es que lo vamos a pedir para toda patología neurológica y ustedes en esta exposición deben tener como primer objetivo saber cuándo se solicita este estudio, ¿ya? Bueno, el electroencefalograma es un estudio que consiste en el registro y evaluación de las ondas cerebrales, es decir, de los potenciales eléctricos del cerebro en la parte superficial. Recuerden que el cerebro, o el encéfalo, perdón, está conformado por neuronas, por neuroglía y por varias estructuras.
solo va a detectar las áreas superficiales corticales Doctora, del doctora, cerebro. doctora, disculpe que le corte. Usted Dime. puede apagar su cámara porque si no, no se le escucha. Parece que la señal no es tan fuerte. De repente con la cámara apagada va a tener mejor señal. Espérame. Porque se le escucha entrecortado, a veces se queda parado. Ya, correcto. A ver, espérame. Cámara. Ya, ahora sí. ¿Se me Sí, escucha mejor, quiero decir? ahora sí se le escucha clarito. Ya, a ver. No, les explico. Me parece que se trata de que ahorita me entró una llamada y yo estoy compartiendo de mi celular el internet. Pienso que es por eso. Puede ser. Vamos a ver, pero bueno, ya igual inactivé la cámara. Seguimos. Entonces, el electroencefalograma, según dice acá, es normal no porque tenga patrones normales, sino por ausencia de patrones anormales. Eso hace referencia a que no hay un electroencefalograma exclusivamente normal. Puede haber ciertas ondas dudosas, pero lo que básicamente buscamos es que un electro no tenga actividad epileptiforme o actividad lenta, anormal. ¿Ya? Ahora les explico a qué se refiere cada uno de ellos. Para complicar un poquito más la cosa, un electroencefalograma anormal no siempre indica una alteración clínica. Es decir, si a ustedes jóvenes yo les pido ahorita un electroencefalograma, no vamos a encontrar, vamos a tener que algunos de ustedes puede tener alguna actividad epileptiforme. Clásicamente la vemos como una punta onda, sin que eso signifique que ustedes o algunos de ustedes tengan epilepsia. Ya les habrán dicho ayer en su clase que la epilepsia es un diagnóstico clínico. Entonces, el estudio del electroencefalograma tiene que ser valorado, al igual que todos los estudios, con una correlación clínica. No se puede diagnosticar a un paciente solo en base a un estudio. ¿Está claro? Hay que tener mucho cuidado con leer electroencefalogramas y hacer diagnósticos inadecuados. Lo otro es que un electroencefalograma normal no descarga patología orgánica. Los que están notando ahorita con neurólogos pueden ver que cuando resultan o leen resultados de estos estudios, muchas veces sale normal. Y los pacientes, sin embargo, tienen un diagnóstico de epilepsia. El electroencefalograma que tomamos normalmente, jóvenes, es en un periodo interictal, es decir, cuando el paciente no está convulsionando. Por tanto, no necesariamente vamos a encontrar anormalidad electroencefalográfica en un paciente epiléptico. ¿Está claro? Y eso confunde mucho a los pacientes. Creen que por tener un electro normal no tiene epilepsia y viceversa, que por tener un electro anormal se le está dando un diagnóstico de epilepsia. ¿Ya? Hay que ser cautos al momento de dar un diagnóstico. Bueno, esto es para que tengan un conocimiento de cómo es que colocamos los electrodos. Como ven allí hay un montón de letras y porcentajes. Las letras que ven aquí, E, F, T, S, designan la localización. Por obvias razones, se darán cuenta que la F designa una región frontal, T, temporal, P, parietal o occipital. Eso está fácil y son convenciones de nomenclatura internacional. Es a nivel mundial que se ha determinado esto. También pueden ver números. Los números impares designan el hemisferio izquierdo y los números pares designan el hemisferio derecho. Lo pueden observar en la figura del lado derecho. Muy bien. Entonces, los porcentajes nos dicen con qué distancia la técnica va a colocar los electrodos del electroencefalograma. Son las distancias en porcentajes, porque tienen que estar a una distancia determinada, no pueden haber errores, ¿ya?
Estos electrodos son colocados en el cuero cabelludo, luego de hacer una limpieza, y se coloca una sustancia que permite una buena adherencia del electrodo con la piel, porque si no, no hay una buena transmisión eléctrica. ¿Me confirman si están escuchando bien ahora o tienen interrupción para revisar cualquier problema? Sí, se escucha bien, doctora. Perfecto. Ya, entonces sí fue la llamada lo que alteró todo. Bueno, lo que estamos viendo en esta imagen son las ondas cerebrales. Nosotros cuando hacemos el informe colocamos presencia de ondas alfa, beta, teta, delta. ¿Qué es lo que estamos indicando con estas denominaciones? La frecuencia o el número de ondas por segundo. A eso hace referencia simplemente. ¿Cuántas onditas que ven ahí en su imagen hay por segundo? Nada más. Obviamente habrá una presentación de una determinada onda de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a si el paciente está despierto o dormido, de acuerdo a si el paciente está normal o con un trastorno de conciencia. Eso es lo que nos ayuda a saber si un paciente se encuentra, por ejemplo, normal o encefalopático, ¿ya? Son las ondas cerebrales. Este es un electroencefalograma normal, un paciente adulto. Como pueden ver ahí, lo que les expliqué anteriormente, F frontal, C central, P parietal, y lo que está encerrado en rojo, pueden observar que la mano izquierda tiene la letra PO. PO significa que es la región parieto-occipital. Y lo que está demarcado ahí son las llamadas ondas alfa. ¿Por qué se llaman así? Porque es el número de onditas que son son de 8 a 12 por segundo, ¿ya? Se tiene un número de ondas por segundo para determinar cada tipo de onda, pero eso no tiene mucha relevancia en el caso de ustedes, ¿ya? Este de acá es un electroencefalograma también normal, la misma denominación a la mano izquierda, vemos la presencia de ondas. Como pueden ver, a esto le llamamos un electroencefalograma organizado. No ven descargas o no ven ondas, para que me entiendan, muy grandotas o que hagan parecer que tiene alguna alteración. Este es un electroencefalograma normal. Abajo, a la izquierda, en rojito, ojo, lea ahí, dice EKG. EKG. EKG o electrocardiograma. El electroencefalograma debe ser tomado monitorizando al mismo tiempo la frecuencia cardíaca. Pueden ver allí las onditas típicas del EKG. Ya se han llevado cardiología, saben de que esas son las ondas características del electrocardiograma. Y aquí está un poquito de la parte teórica. Lo que les decía, cada ritmo, alfa, beta, teta y delta, tiene un número de ondas por segundo, a eso le llamamos frecuencia, y 8 a 13, mayor de 14, etcétera, son los hertz que debe tener cada onda para ser designada como tal. La amplitud es el tamaño de la onda. Hay ondas bajitas, ondas más grandes, y se miden en microvoltios. Y otra descripción es la reactividad. Cuando nosotros abrimos o cerramos los ojos durante el electro, hay una alteración de las ondas. Otra cosa que solemos hacer es la hiperventilación. Al paciente le pedimos que hiperventile, que sople. Esa hiperventilación también genera cambios en el electrocardiograma y en el que tiene una epilepsia de tipo ausencia, para los que han visto algunos videos o semiología de ausencia, ya mi grupo es experto, son epileptólogos prácticamente, y ellos pueden decirles que cuando un niño hiperventila, cuando este tiene epilepsia de ausencia, les puede generar esas crisis, ¿ya? Entonces, por eso que durante el electro les hacemos la hiperventilación. Y otra maniobra que empleamos jóvenes es la fotoestimulación. ¿Ustedes han ido al cine alguna vez y han visto que al inicio de la película, o también cuando aprenden las plataformas ahora de video, les ponen no aptos para personas fotosensibles? Piero, ¿está por ahí? Sí, doctora. Está Piero. Piero, ¿has visto esas películas o no? ¿Alguna vez te ha tocado? Sí, doctora. Sí. ¿Ya has convulsionado? No. No. Qué bueno. Entonces, la fotoestimulación es una maniobra que empleamos porque en ciertos tipos de epilepsia, sobre todo las que tienen descargas en lóbulo occipital, puede generar la aparición de estas crisis. Entonces se ve como una cortadora. Cuando van a la discoteca, para los discotequeros ponen unas luces parpadeantes que tienen una frecuencia muy alta de ese parpadeo luminiscente. Esa estimulación a nivel del lóbulo occipital puede generar las crisis.
Por eso que en algunas de estas películas en cine hay personas que han convulsionado y ha llamado la atención porque han pensado que la película tiene algún tipo de contenido diabólico, etcétera. Pero no se debe a ello, sino es que es estimulación, ¿ya? La fotoestimulación. ¿Qué más vemos nosotros los neurólogos en el electro? Porque la mayoría ve puro garabato. Pero los neurólogos que vemos, vemos también los grafoelementos del sueño. Es decir, cuando dormimos aparecen estas ondas que pueden leer allí. Usos del sueño, ondas de Werther, complejos K. ¿Ya? Son ondas específicas que corresponden al sueño y van apareciendo conforme un bebé madura. Ahí pueden ver a qué mes aparece cada una de ellas. ¿Ya? Y cuando no aparece, indicaría una anormalidad de maduración cerebral. Ahí está un electroencefalograma, lo que está encerrado en rojo, como pueden ver allí, complejo K en la primera parte y lo segundo es un uso de sueño. No es importante memorizar de qué forma son, obviamente no es el objetivo, solo recordar que aparecen grafoelementos especiales cuando dormimos y que indican que nuestro cerebro está bien y maduro. Cuando pestañeamos, cuando abren y cierren los ojos, les acabo de decir que aparecen algunos artefactos. Estas que ven acá como unas depresiones, ¿no? Que están con el asterisco ahí señaladas, aparecen normalmente cuando pestañeamos, cuando respiramos, cuando transpiramos, cuando tenemos hipo, cuando movemos un brazo. Durante este estudio se modifica el electroencefalograma. Y esas modificaciones le llamamos artefactos. Artefactos. Es la aparición de grafoelementos que no corresponden a una actividad cerebral, sino a una actividad generada por eventos fuera del cerebro, movimientos, o en el caso de los que están en cuidados críticos, pacientes en UCI, los mismos aparatos que están ahí en cuidados críticos pueden generar la aparición de estos grafoelementos que no son actividad cerebral o artefactos. Estos jóvenes que están viendo es muy parecido a una actividad epileptiforme, por ejemplo. Ahí ven una punta onda, ¿no? Está en el asterisco, por encima del asterisco, en la misma recta. En varios trazados, punta onda. Si yo no viera al paciente, yo diría que esto es una actividad epileptiforme, ¿ya? Pero los que pueden leer abajo en su pantalla, ¿qué dice? A ver, Natalie, que está bien atenta. Natalie, ¿estás? Sí, doctora. Bueno, ya, muy bien. ¿Qué dice a la izquierda? Figura 239. ¿Qué dice ahí? Artefacto por hipo. Exacto. Justo le estoy hablando de los artefactos. Este es un artefacto, o sea, no proviene del cerebro del paciente, sino que está con hipo. Y eso generó este movimiento. Por eso, jóvenes, en esta exposición quiero que recuerden una cosa importantísima. ¿Cuál es el estudio gold estándar en epilepsia? A, tomografía. B, electroencefalograma. C, video electroencefalograma. D, ninguna de las anteriores. A ver, ¿qué opina Forrest? Forrest, ¿estás ahí? Forrest. Sí, doctora. Ya, ¿qué estudio es el estudio por excelencia? Tomografía, electroencefalograma, video EG, NA. Discúlpeme. ¿Ah? Discúlpeme, no se me recortó. Ya, ¿qué estudio sería el que debería pedirse una epilepsia? A ver, grupo, que han rotado. Sus notas en juego, perdón. Apoyan a Forrest. A ver, Quizá tomografía, electroencefalograma, video servirse electroencefalograma. un bioencefalograma. Un video electroencefalograma. No, se los dije, pero con todo lo que hemos hablado y con los videos que les mostré hoy día, ¿no? Y con los artefactos por hipo que les acabo de mostrar, se darán cuenta que un electroencefalograma aislado no es lo ideal. Lo ideal es ver al paciente mientras se toma el electro. Por tanto, el video EG es el estudio gold estándar para una epilepsia. ¿Ya? Muy bien. Y estos son los patrones anormales, las ondas llamadas puntas ondas, polipuntas ondas. Y acá les muestro algunas imágenes para que lo puedan ver. Estas ondas que están viendo son las normales, las que les dije hace rato. Alfa, teta, delta, ya en función al número de ondas por segundo, son las normales. Y aquí tienen las anormales.
Arriba están viendo spikes, son puntas, ¿ven? Como una aguja, ¿no? Spike, espiga se llama en inglés. Mientras que la de abajo son las puntas ondas, punta onda, punta onda. Son puntas ondas, 3 ciclos por segundo, que lo vemos en crisis de ausencia, por ejemplo. ¿Ya? Otra imagen. Y este de acá, jóvenes, es una descarga o actividad punta onda generalizada. A la mano izquierda vienen las onditas normales, luego las ondas se van alterando y a la mano derecha todo el electro se llena de puntas ondas generalizadas en todo el trazado. Eso es lo que nosotros buscamos en el electroencefalograma. Si hay o no actividad epileptiforme. 1, 2, si esa actividad epileptiforme es focal, o sea, en una sola parte del cerebro o en los dos hemisferios cerebrales. 3, si esa actividad epileptiforme corresponde a algún síndrome epiléptico. Ayer les deben haber hablado en su clase de síndromes epilépticos. En pediatría tenemos un síndrome que se llama síndrome de West, por ejemplo. Ese tiene un tipo de electroencefalograma en particular. Otro ejemplo de trazado anormal. Arriba a la mano izquierda, esto podría ser catalogado como un estatus eléctrico, estatus epiléptico eléctrico, actividad punta onda generalizada continua. Abajo a la derecha ven actividad epileptiforme focal, o sea, no está en todo el trazado, solamente está en la región derecha. ¿Y cómo sabe, doctora? Ah, porque son los números pares. Les dije al principio que los números pares designan el hemisferio derecho y los impares el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Focal. Entonces, lo que les pregunté al inicio de la exposición, ¿para qué me sirve el electroencefalograma? Principalmente para evaluación de epilepsia. Segundo, pero menos frecuentemente para encefalopatías metabólicas. Por ejemplo, en la encefalopatía hepática vemos algunas ondas cerebrales típicas de ese tipo de encefalopatía, pero obviamente comprenderán que el diagnóstico se da más que nada por la clínica del paciente. ¿Ya? También nos ayuda bastante en lo que es muerte encefálica. Cuando un paciente tiene signos de que el encéfalo ya no funciona, cuando hablo de encéfalo hablo de hemisferios cerebrales y de tronco encefálico, ojo, se puede hacer el electro como una ayuda diagnóstica, pero es solo un examen auxiliar, ¿ya? Es un examen auxiliar en estos casos. Y cuarto, estudio del sueño. En el estudio del sueño se valora las ondas durante el sueño porque hay un montón de trastornos paroxísticos durante el sueño y no todos son epilepsia. Y también nos ayuda en estos casos. Pero ese estudio del sueño, donde se utiliza el electroencefalograma, tiene un nombre más complejo que la polisomnografía. Ahí se valora el electroencefalograma y también otros parámetros clínicos, como por ejemplo el movimiento de los músculos, se hace una electromiografía en ese momento, la capnografía, el estudio del CO2, el oculograma, o sea, para ver los movimientos oculares durante el sueño. O sea, el electroencefalograma sería parte del estudio del sueño. Muy bien, jóvenes. Como ven, he tratado de hacer lo más amena posible esta parte, que como ven o como saben, es más de especialidad. Sin embargo, sí considero importante que sepan algunas cosas generales de ese estudio, porque como lo dije también al inicio, es un estudio que actualmente se toma bastante y no siempre por indicaciones adecuadas, ¿ya? Las indicaciones son precisas, las que hemos leído. Tengan cuidado de no andar interpretando exámenes por interpretar, porque siempre la interpretación va a ser con el paciente enfrente y de acuerdo a sus síntomas y signos, no al estudio aislado. Muy bien, eso era lo que quería comentarles. Ahora sí, no sé si habrá una pregunta, alguna duda. Nada, clarísimo, están con hambre. ¿Todo claro? A ver, Daniela, ¿estará Daniela por ahí? Daniela Locke. Sí, doctora, todo claro. Ahí está Daniela ya, perfecto. No hay nadie con crisis de ausencia entonces por acá. Qué bueno. Entonces, en sus rotaciones jóvenes, bueno, cuando roten por neurología, ojo, traten de mirar un poco esos estudios para fijar un poquito más las utilidades, pregunten a los colegas neurólogos. ¿Ya? El objetivo no es que aprendan a ver electroencefalograma, sino cuándo se usa y cuál es la interpretación que le da el neurólogo para que puedan tener un poquito más claridad con respecto al diagnóstico de epilepsia. ¿Ya?
Muy bien, jóvenes, espero que les haya ayudado un poquito para ampliar su conocimiento del tema. Igualmente, la exposición de neuroimágenes, les agradecemos su atención, el doctor Dueñas y quienes hablan. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nos vemos a las 3 en punto. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctora, Gracias, doctora. su clase, discúlpeme, ¿su clase teórica va a ser el día a las 3? Sí, ¿está bien? Ya. O tienen 3:30, Ya. me avisan. No, me refiero para poder hablar con las delegadas y informarles que va a ser a las 3. Sí, está bien, 3 de la tarde, está A ver, perfecto. ya, yo les aviso. Gracias, doctora. Muy bien, Débora, gracias.